Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. ¿Qué es la autofagia y por qué es tan relevante para tu salud? En los últimos años, la autofagia ha ganado mucha atención, incluso a nivel científico. De hecho, un premio Nobel de Medicina fue otorgado por investigaciones relacionadas con este proceso. ¿La razón? Su enorme potencial para influir positivamente en enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson, además de fortalecer el sistema inmunológico, mejorar patologías degenerativas y aportar beneficios asociados al antienvejecimiento. En este video, vamos a entender qué es realmente la autofagia, cómo funciona dentro del cuerpo y por qué puede ser un pilar clave para la salud. También veremos principios básicos que te ayudarán a comprender su importancia y finalmente algunas formas prácticas de empezar a estimularla en tu día a día. El término autofagia proviene del griego y literalmente significa comerse a uno mismo. A primera vista, esto puede sonar alarmante o negativo. Después de todo, ¿por qué querríamos que el cuerpo se consuma a sí mismo? Sin embargo, el significado real va mucho más allá de esa interpretación literal. Auto hace referencia a uno mismo y fagia significa comer o consumir, pero en este contexto hablamos de un proceso inteligente y controlado. La ciencia ha identificado múltiples beneficios asociados a la autofagia. Uno de los más destacados es su relación con el antienvejecimiento, ya que puede ralentizar e incluso revertir ciertos procesos del envejecimiento celular. De hecho, se cree que este mecanismo es una de las razones principales por las que las dietas de restricción calórica se asocian con una mayor longevidad. No es solo la reducción de calorías, sino la activación de la autofagia lo que parece marcar la diferencia. Además, este proceso mejora los sistemas de limpieza interna del cuerpo, optimiza la desintoxicación natural y refuerza el sistema inmunológico. También contribuye a una mejor calidad de tejidos y a un equilibrio hormonal más saludable, ya que ayuda a reducir la resistencia a la insulina, baja los niveles de insulina circulante y estimula la producción de hormona de crecimiento, clave para conservar la masa muscular. En el ámbito estético y funcional, la autofagia también tiene un papel importante. Puede ayudar a reducir la flacidez de la piel, algo común en personas que han perdido grandes cantidades de peso. Al facilitar la eliminación de tejido dañado o innecesario, la piel puede recuperar firmeza de forma más eficiente. Incluso a nivel neurológico, este proceso ha mostrado resultados prometedores. En casos de traumatismos craneales o conmociones cerebrales, la autofagia puede acelerar la recuperación. También existen evidencias de que podría ralentizar o mejorar las etapas iniciales de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Más adelante profundizaremos en estos puntos. Pero antes de entender cómo funciona la autofagia, es necesario cambiar nuestra forma de pensar sobre el cuerpo. Durante mucho tiempo, nos han enseñado que comer sirve únicamente para construir tejido nuevo, más músculo, más células, más crecimiento. Y bajo esa lógica, el crecimiento siempre se percibe como algo positivo, mientras que la degradación o descomposición se ve como algo negativo. Sin embargo, el cuerpo no funciona de una manera tan simple. No es una estructura fija, como una estatua que permanece igual con el paso del tiempo. Aunque al mirarnos al espejo parezca que somos los mismos que hace semanas o meses, internamente estamos en constante cambio. Una mejor analogía para entender el cuerpo es pensar en él como un río. El agua nunca es la misma, fluye continuamente, se renueva y se reemplaza. De la misma forma, nuestras células se desgastan, se dañan, se reciclan y son sustituidas por otras nuevas y más funcionales. Por eso, la imagen de una estatua no representa bien cómo funciona el organismo. El río es una metáfora mucho más precisa. Desde esta perspectiva, tanto el crecimiento como la descomposición son procesos esenciales y complementarios. Para que el cuerpo esté realmente sano, primero debe eliminar lo viejo y lo dañado. La limpieza interna es tan importante como la construcción de nuevo tejido. Imagina que quieres construir una casa nueva. No empezarías colocando la madera directamente sobre un terreno lleno de rocas y escombros. Antes, necesitarías limpiar el área y preparar una base sólida. De la misma manera, el cuerpo necesita eliminar lo que ya no sirve para poder renovarse correctamente. Sería una casa mal construida, inestable, incómoda
y poco segura. Sin una base firme y limpia, cualquier estructura termina fallando. Y exactamente así funciona el cuerpo humano. Para poder construir algo fuerte y duradero, primero necesitamos cimientos sólidos y un terreno despejado. Un buen ejemplo de esto es la osteoporosis. El hueso está formado por dos componentes clave: proteínas y minerales. Las proteínas aportan flexibilidad y resistencia, mientras que los minerales brindan dureza y soporte. Ambos son indispensables. Si uno de ellos falla, la calidad del hueso se ve comprometida. Durante años se utilizó un medicamento llamado Fosamax para tratar la osteoporosis. ¿Cuál era su función? Bloquear la descomposición ósea. El problema es que el hueso sano necesita renovarse constantemente. El proceso natural consiste en eliminar el hueso viejo, deteriorado o defectuoso, y luego reemplazarlo con tejido nuevo, rico en proteínas que posteriormente se mineraliza. Fosamax interrumpía ese proceso. En lugar de permitir la eliminación del hueso dañado, simplemente evitaba su degradación y añadía más minerales encima. Es como barrer la suciedad debajo de la alfombra y seguir construyendo. Con el tiempo, la base se vuelve cada vez peor. En una radiografía esto parece positivo, porque los minerales son lo que se ve en las imágenes. El hueso aparenta ser denso y fuerte. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La calidad ósea es deficiente, extremadamente frágil, casi como vidrio. Puede romperse con presión mínima. Este principio no se aplica solo a los huesos. Todas las células del cuerpo funcionan bajo la misma lógica. La calidad del tejido depende primero de una correcta eliminación de lo viejo. Durante el crecimiento, desde la infancia hasta la adultez, el enfoque principal es construir. En esa etapa, el crecimiento acelerado es normal y necesario. Pero una vez que alcanzamos la adultez, lo más importante ya no es crecer más, sino mantener el equilibrio. Muchas de las enfermedades modernas están directamente relacionadas con una acumulación excesiva. Las enfermedades cardiovasculares se caracterizan por la acumulación de placas en las arterias. El Alzheimer también implica acumulación, restos neuromales y proteínas mal plegadas que no se eliminan adecuadamente. Seguimos creando tejido nuevo sobre estructuras viejas y deterioradas, y ahí es donde aparecen los problemas. El cáncer es otro ejemplo claro, un crecimiento descontrolado de tejido que el cuerpo no necesita. En muchos procesos patológicos ocurre lo mismo, demasiado crecimiento y muy poca limpieza. Si el cuerpo pudiera retroceder, eliminar lo innecesario y empezar de nuevo, tendría muchas más posibilidades de generar tejido sano. Aquí es donde la autofagia cobra un papel fundamental. Nos enseña que la salud no depende únicamente de crecer o construir, sino de mantener un equilibrio entre creación y eliminación. La autofagia se activa principalmente cuando ayunamos, es decir, cuando pasamos un periodo sin comer. Para entenderlo mejor, veamos cómo funciona el cuerpo en condiciones normales. La mayoría de las personas come varias veces al día, sin saltarse comidas. Supongamos que consume 100 gramos de proteína diariamente. Esa proteína se descompone en aminoácidos y pasa a una especie de reserva interna. El cuerpo utiliza esos aminoácidos para construir nuevas proteínas y formar tejido. Sin embargo, aunque solo ingieras 100 gramos, el organismo en realidad utiliza alrededor de 300 gramos de aminoácidos al día para renovar tejidos. ¿De dónde salen los otros 200 gramos? Del reciclaje interno. El cuerpo descompone tejido viejo, recupera esos aminoácidos y los reutiliza para formar tejido nuevo y funcional. En una situación normal, se construyen aproximadamente 300 gramos de tejido y se descomponen otros 300. Los 100 gramos que sobran pueden eliminarse, excretarse o incluso utilizarse como fuente de energía, ya que las proteínas también pueden convertirse en combustible. Este es el estado habitual de alguien que come de forma constante. Como siempre hay abundancia de materias primas nuevas, el cuerpo no necesita ser especialmente eficiente reciclando. No se ve obligado a limpiar a fondo. Pero la situación cambia cuando ayunamos. Cuando dejamos de comer durante un tiempo, la ingesta de proteínas baja a cero. Aún así,
el cuerpo sigue necesitando mantener sus tejidos. La demanda de renovación continúa siendo similar. Para cubrirla, el organismo debe recurrir mucho más al reciclaje interno, descomponiendo estructuras viejas, dañadas o defectuosas para obtener los aminoácidos necesarios y seguir funcionando. Entonces surge la pregunta clave: ¿qué hace el cuerpo cuando no entra alimento? La respuesta es que no puede detenerse. Necesitamos seguir produciendo glóbulos rojos, por ejemplo. Estas células solo viven entre 3 y 4 meses, y el organismo fabrica cientos de millones de nuevos glóbulos rojos cada minuto. Todo eso requiere materiales de construcción. Lo mismo ocurre con los glóbulos blancos, que forman parte del sistema inmunológico. Su función es reparar, reemplazar y optimizar tejidos que se van deteriorando constantemente. Este proceso nunca se detiene. Si lo hiciera, el cuerpo simplemente colapsaría. La renovación celular es continua. Cuando no ingresan nutrientes desde el exterior, el organismo no tiene otra opción que volverse mucho más eficiente con lo que ya tiene. En ese momento, el sistema de reciclaje interno se intensifica de forma notable. Es como si se reforzara el equipo de limpieza. Se suman más recursos, más trabajadores y se revisa cada rincón del cuerpo en busca de restos aprovechables. Nada se desperdicia. Fragmentos celulares, tejidos dañados, residuos acumulados y material innecesario pasan a ser una fuente valiosa de recursos. Por eso el ayuno actúa como un potente activador de los mecanismos de limpieza y reciclaje del cuerpo. Esto refuerza una idea clave. La descomposición es tan importante como la construcción. Cuando comemos de forma constante, el cuerpo no necesita priorizar la limpieza profunda. Siempre hay material nuevo disponible, así que el reciclaje queda en segundo plano. Ahora se entiende mejor por qué el sistema inmunológico mejora durante la autofagia. Los glóbulos blancos forman parte de ese equipo de limpieza avanzada. Al activarse, salen a buscar material reutilizable y en el proceso eliminan virus, bacterias, células muertas y hasta células potencialmente cancerosas. El sistema inmunitario se vuelve más activo, más preciso y más eficiente. La calidad de los tejidos también mejora. Al eliminar fibras viejas y componentes deteriorados, el cuerpo deja de acumular residuos. Elementos que antes podían quedar almacenados por si acaso, ahora son identificados como recursos útiles y se reciclan para crear estructuras más funcionales. Durante el ayuno, los niveles de insulina descienden de forma natural, ya que no hay ingesta de alimentos. Al mismo tiempo, aumenta la hormona del crecimiento. Esto es crucial, porque el cuerpo busca proteger la masa muscular. No quiere desperdiciar proteínas valiosas, sino reutilizarlas de la manera más eficiente posible. La hormona del crecimiento facilita este proceso, permitiendo que los aminoácidos reciclados se usen tanto para construir tejido como para obtener energía cuando es necesario. La reducción de la flacidez de la piel también encaja en este modelo. Parte de la piel sobrante es tejido que ya no cumple una función esencial. En un estado de autofagia, ese tejido puede convertirse en un recurso más, siendo reutilizado o eliminado, lo que contribuye a una apariencia más firme. Cuando hablamos de lesiones cerebrales, como conmociones o traumatismos, el proceso es aún más interesante. El cerebro es distinto al resto del cuerpo. Cuenta con una protección especial llamada barrera hematoencefálica, y no está diseñado para dañarse con frecuencia. A diferencia del músculo, que se rompe y se repara cada vez que entrenamos, el tejido cerebral no tiene un sistema de limpieza tan rápido ni tan eficiente. En el músculo, el daño genera inflamación leve y productos metabólicos, y el sistema de reparación actúa rápidamente. En el cerebro, ese tipo de respuesta es mucho más lenta. Sin embargo, cuando se activa la autofagia, ocurren dos cosas importantes. Por un lado, se potencia el sistema de limpieza. Por otro, al no consumir alimentos, especialmente azúcar, los niveles de glucosa bajan y el cuerpo comienza a utilizar cetonas como fuente de energía.
Las cetonas son un combustible más estable y menos inflamatorio para el cerebro. Al reducir la glucosa, se disminuye la inflamación y se crea un entorno más favorable para la recuperación. Por eso, en casos de conmoción cerebral, lesión cerebral traumática u otros daños neurológicos, una de las mejores estrategias es eliminar el azúcar de inmediato, aplicar ayuno intermitente y luego transicionar hacia una alimentación baja en carbohidratos o cetogénica. En enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, el problema principal es la acumulación de residuos neuronales. Si logramos optimizar el sistema de limpieza del cuerpo, también aumentamos la capacidad de eliminar esos desechos de manera más efectiva, lo que puede marcar una gran diferencia en las etapas iniciales de estas enfermedades. Por todo esto, la autofagia resulta un proceso verdaderamente fascinante. Tiene el potencial de influir en muchos trastornos y desequilibrios que hasta ahora han sido difíciles de abordar. Entenderla no significa que debamos dejar de comer de manera permanente. No se trata de extremos, sino de encontrar el punto justo. La clave está en el equilibrio. Por un lado está el anabolismo, que es la fase de construcción y acumulación. Por el otro, el catabolismo, que se encarga de descomponer y reciclar. La salud depende de que ambos procesos se alternen de forma adecuada. Lo mismo ocurre en muchos otros aspectos del cuerpo. Necesitamos equilibrio entre actividad y recuperación, entre estar despiertos y dormir, entre entrenar y descansar. Ninguno es más importante que el otro. Todos son necesarios en su justa medida. Sin embargo, hay un equilibrio que solemos pasar por alto, el que existe entre comer y no comer. A lo largo de la historia, los seres humanos han vivido ciclos naturales de abundancia y escasez. Era normal pasar 18, 24 o incluso varios días sin alimento. El cuerpo no solo está preparado para eso, sino que durante esos periodos activa mecanismos internos como la autofagia que resultan profundamente beneficiosos. El problema es que el estilo de vida moderno ha roto ese ritmo natural. Pasamos muchas horas sentados frente a una pantalla. Trabajamos en la misma postura durante gran parte del día. Llegamos a casa y seguimos sentados, dormimos poco, vivimos bajo estrés constante y estamos expuestos a luz artificial hasta altas horas de la noche. Nuestros antepasados seguían el ciclo del sol, se despertaban con la luz y descansaban al anochecer. Ese ritmo biológico mantenía al cuerpo en equilibrio. Hoy hemos encontrado formas de evitarlo. Una de las más dañinas es la recomendación generalizada de no saltarse nunca una comida. Comer 3 veces al día, añadir snacks entre comidas y consumir bebidas azucaradas de forma constante para mantener estable el azúcar en sangre rompe por completo el equilibrio natural del organismo. Por eso es tan importante comprender cómo nuestro estilo de vida actual ha alterado las reglas biológicas básicas. Cuando ese equilibrio se pierde, aparecen los problemas. Practicar la autofagia de forma ocasional puede ser una herramienta muy valiosa para restaurarlo. ¿Y cómo se activa? Existen 2 estrategias especialmente efectivas. La primera es el entrenamiento por intervalos de alta intensidad. Este tipo de ejercicio desafía al cuerpo, lo saca de la zona de confort y lo obliga a adaptarse. La segunda herramienta es el ayuno. Cuando no hay alimento disponible, el cuerpo no tiene otra opción que cambiar su metabolismo y empezar a reciclar, utilizando grasa y otros recursos internos como fuente de energía. El tiempo necesario para activar la autofagia varía de una persona a otra. Depende de factores como el estado metabólico, la dependencia a los carbohidratos y el nivel de resistencia a la insulina. Alguien que sigue una alimentación alta en carbohidratos y decide dejar de comer de repente, puede necesitar hasta 72 horas para entrar en un estado significativo de autofagia. En cambio, una persona que ya está adaptada a quemar grasa, que sigue una dieta cetogénica o practica ayuno intermitente con regularidad, puede activar este proceso mucho antes, incluso en unas 24 horas. Estos tiempos no son absolutos, pero sirven como referencia. Si todo esto es nuevo para ti, lo ideal es avanzar de forma progresiva. Un buen primer paso es reducir los carbohidratos a unos 50 gramos diarios. Una vez que el cuerpo se adapte, puedes bajar un poco más y asegurarte de entrar en cetosis.
produciendo cetonas para que tanto el cuerpo como el cerebro aprendan a utilizarlas como combustible principal. Después, puedes empezar a alargar los periodos sin comida. Por ejemplo, saltarte el desayuno, comer al mediodía y cenar temprano, alrededor de las 6 de la tarde. Eso genera una ventana de ayuno de unas 18 horas y una ventana de alimentación de 6 horas. Cuando el cuerpo se acostumbre, puedes experimentar con ayunos más prolongados, siempre escuchando tus señales internas y priorizando el equilibrio. En los próximos videos profundizaremos en cómo identificar este proceso y qué indicadores pueden ayudarte a saber si realmente estás activando la autofagia. Hay varias señales y métricas que vale la pena conocer, y las iremos cubriendo paso a paso. Si este contenido te resultó útil y querés seguir aprendiendo sobre temas relacionados, te invito a explorar las demás listas de reproducción del canal. Encontrarás videos sobre salud metabólica, resistencia a la insulina, diabetes, pérdida de grasa, funcionamiento del cerebro y muchos otros temas clave para mejorar tu bienestar. Si llegaste hasta aquí y es la primera vez que ves el canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. De esa manera vas a recibir aviso cada vez que publiquemos nuevo contenido con información práctica y basada en ciencia. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.